Buen día, hermanos, espero que la estén pasando muy bien en sus casas en este domingo y me pasó algo muy particular. Les voy a cantar una canción, a ver si la podemos cantar juntos aunque no nos escuchemos, como si estuviéramos en la congregación, pero bueno, ahora un poco, obviamente todo distinto, con cambios. Estaba leyendo el Salmo 139 y mientras lo leía me acordé de esta canción, que ahí se habla de la protección de Dios, de lo detallista que es Dios, que nos estaba cuidando y mirando desde nuestra formación en el seno materno. Y me acompañó durante todo el día. Así que sinceramente quisiera compartirla y bueno, la primera estrofa la voy a cantar 2 veces, a ver si ustedes también se animan a cantarla de su casa, quizás cómodamente sentados en una mesa. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Vamos, ¿se animan todos? Allá, en tu casa, donde estés. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tienen que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Dios te bendiga, Dios te prospere y que podamos aprovechar este día y darle la gloria a Dios que Él se merece porque pronto viene. Amén. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos visitan por primera vez. Es un gozo poder estar nuevamente conectados por medio de nuestro culto digital de cada domingo, de nuestra amada iglesia Unidos por la Cruz. Hoy tenemos la visita especial de nuestro pastor y amigo Carlos Ruiz, de las capillas galesas de la ciudad de Gaiman, de Trelew, Chubut. Y antes de pasar a eso, que nos va a acompañar por estos próximos domingos, les quería decir y les quería comunicar los anuncios de esta semana. Les recuerdo que seguimos toda la semana conectados con ustedes en las distintas reuniones digitales. Por ejemplo, hoy a las 17 horas estaremos conectados con la reunión de Luz Kids, justamente para los niños y adolescentes hasta 12 años. Los esperamos y necesitamos la ayuda de los papis para que los puedan conectar. Si no estás en el grupo de WhatsApp en la cual enviamos el link, bueno, te invitamos a que nos pases tu celular por los distintos medios que tenemos para que te podamos mandar el link y puedas estar conectado con tu hijo para esta hermosa reunión que compartiremos. Seguido en la semana, los miércoles, tenemos la reunión de oración por Zoom. ¿Sí? Tenemos distintos grupos para eso.
tenemos el grupo general que estará conectado a las 21 horas. También el de matrimonios, que también está conectado a las 21 horas. Y seguido a eso, el de jóvenes y adolescentes a las 22 horas. No te pierdas esta hermosa reunión donde podés compartir y también oraremos por tus temas de oración y justamente con todo lo que nos está pasando hoy en día con la pandemia. Y bueno, los sábados seguimos con las reuniones digitales. Tenemos la reunión de Zoom de adolescentes a las 16 horas y después a las 20 horas la reunión de jóvenes. Por estas plataformas mencionadas, y esperamos que no te lo pierdas, que puedas tener ese momento con cada grupo. Así como tenemos cada una de las opciones para vos, queremos decirte que por ahí las podés compartir con un rico mate en tu casa, tranquilo, y poder conectarte y compartir. Y si querés compartirlo y no podés, comunicate con nosotros que te vamos a conectar, ¿sí? Bueno, antes de comenzar, quiero decirte que el Señor está presente ahí, está en tu casa, está al lado tuyo en este momento y quiere compartir con vos esta reunión. Si te surge alguna duda, no dudes en comunicarte con nosotros, que vamos a poder ayudarte por los distintos medios que ya estuvimos nombrando. Pero vamos al tema de hoy. El tema de hoy es una pregunta y espero que al final de la enseñanza bíblica puedas encontrar esa respuesta. El tema es: ¿vuelve Jesús? Sin más, vamos a orar para pedirle al Señor que esta palabra, esta enseñanza llegue a tu corazón. Así que oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque estás ahí, estás con nosotros en este hermoso domingo que podemos compartir. Te pedimos una bendición muy especial para la enseñanza del pastor Carlos Ruiz que hoy nos va a compartir. Que llegue a los corazones de cada uno de nosotros. Y Señor, te queremos pedir que tú bendigas cada hogar en la cual va a llegar este mensaje. Que podamos entenderlo y atesorarlo en nuestros corazones. Te damos gracias por estos momentos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Este tiempo que nos toca vivir nos deja muchos interrogantes. Y la verdad que entre tantos interrogantes que nos deja es ¿qué viene después de esto, no? Nadie lo sabe, no hay certeza, al contrario, hay una gran incertidumbre. Y entonces se oyen voces y se oyen también preguntas. ¿Es el fin de todas las cosas? ¿Es el fin del mundo?, dicen algunos. En la profecía bíblica se habla de un evento y un suceso que habrá de cumplirse, y es el regreso de Jesucristo. Y cuando hablamos del regreso de Jesucristo, tenemos que ir a la palabra, porque cuando hablamos de este tema, la pregunta que surge es: ¿vuelve Jesús otra vez? Esta era la inquietud que tenían los mismos discípulos ya en los últimos momentos en que Jesús tendría que ir a la cruz y partir de este mundo. Los discípulos querían saber cómo seguía la historia. Y entonces Jesús les dice, entre otras cosas, que tenían que estar atentos y aprender de la higuera. Y les dice, de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca, y que ya está a la puerta. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 32 y 33. Entonces, para responder esta pregunta que puede surgir si Cristo vuelve, yo quiero sumar otras preguntas.
Y me he propuesto dar una respuesta bíblica a cada una de estas preguntas. Pero quiero hacerlo desde este enfoque. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Y evitar entrar en el terreno de las especulaciones acerca del cómo y mucho menos del cuándo. Pero sí debemos, y yo debo enseñar acerca de qué dice la Biblia que habría de suceder y que debe suceder para que se cumpla la promesa del regreso de Jesús y todo lo que surgirá después de esto. Entonces trataré de contestar preguntas como ¿vuelve Jesús otra vez? ¿Lo dijo él a eso? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? ¿Qué señales habrá de su venida? Y este es un tema que despierta mucho interés cuando lo mencionamos. ¿Cuándo sucederá? Mucho más interés. ¿Cuándo se va a cumplir esta promesa? ¿Cuál es el propósito de Cristo al volver? Pero la pregunta más importante es ¿qué representa para nosotros esta promesa? Y he seleccionado algunos versículos para ir respondiendo a estas preguntas que ustedes mismos pueden después corroborar en la lectura de la palabra de Dios. Ante la primera pregunta, ¿dijo Jesús que volvería? La palabra de Dios, y en palabras mismas de Jesús, responde lo siguiente. Lucas 18:8 dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, y está hablando Jesús allí, cuando el Hijo del Hombre vuelva, es decir, cuando yo vuelva, dijo Jesús. Y fíjense la pregunta que hizo, ¿hallará fe en la tierra? Y hay dos cosas que entendemos al leer estas palabras. Primero, que Jesús está afirmando que él volvería. Pero en segundo lugar, la pregunta de Jesús es, cuando yo regrese, ¿la gente seguirá creyendo? Aquellos que alguna vez profesaron creer en mí, ¿se van a sostener en esa misma fe? ¿Hallará fe en la tierra? ¿O la fe se apagará? Empezando por la fe de los cristianos. Y se perderá el interés por aquellos que no lo son, pero que en algún momento tuvieron alguna inquietud acerca de estas cosas. ¿Qué pregunta la de Jesús? En segundo lugar, dice el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Lo que subrayaríamos en ese versículo es las palabras de Jesús, vendré otra vez. Lo afirma, lo declara, lo deja como promesa. Y después del cumplimiento de esa promesa, el propósito es llevar a los suyos con él a lo que después él denomina la casa del Padre, el cielo mismo. Agrega Jesús en Mateo capítulo 24 y el versículo 44, dice, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. El llamado de Jesús es, estén preparados porque yo regreso. Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Dijo Jesús que volvería? Sí, lo dijo Jesús. No lo dijeron solamente los apóstoles, no lo dijeron solamente los discípulos cuando continuaron con su tarea evangelizadora en el mundo, para generar una expectativa y algo que ellos mismos habían creado, sino que Jesús se encarga de decir, y luego ellos continuarán con ese mismo mensaje y esa misma promesa. Pero es Jesús que dice que Él va a volver. Es Jesús que te dice a vos y me dice a mí que Él vuelve. Él vuelve. La segunda pregunta es, ¿qué enseña la Biblia sobre esto?
Mire, en la palabra de Dios se encuentran más de 380 citas que hacen referencia a la segunda venida de Jesús, para que se den cuenta la importancia que tiene este tema, que Dios lo deja en su palabra para que esa promesa esté siempre presente en el corazón del creyente y aún las conozcan aquellos que no lo son. Esta profecía de la venida del Mesías, de la venida de aquel que vendría a reinar en el mundo, es una profecía que se origina allí en los primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, está hablando, así aparece la primera profecía de la venida de Cristo. Y esa profecía va atravesando las Escrituras, y hay una línea paralela a la línea de tiempo, donde la misma palabra va arrojando cada vez más luz en esa revelación progresiva, que va revelando el plan de Dios de traer a Jesucristo y de que Jesucristo venga a este mundo primero como hombre y luego de morir, de resucitar, de ascender a los cielos, volver un día para reinar. Entonces la Biblia enseña sobre esto y comienza enseñándolo ya en los primeros capítulos del Génesis. Todas las profecías referentes al nacimiento, a la muerte, a la resurrección de Jesucristo, se cumplieron a la perfección. Entonces, si las profecías se cumplieron en el pasado, ¿por qué no habría de seguir cumpliéndose esta profecía pronunciada por Jesús? La palabra de Dios es la verdad, y la palabra de Dios afirma que Cristo viene. Por eso que el apóstol Pedro dice en 2 Pedro, capítulo 1 y el versículo 19, contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Qué preciosa palabra esta del apóstol Pedro. Qué promesa. Qué expectativa que genera todo esto. Pero fíjense, esta palabra es muy confiable, o como dice la versión 60, la palabra profética más segura, que garantiza el cumplimiento de la profecía de la venida de Cristo. Pero noten esto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos que estar atentos, a la cual ustedes hacen bien en atender. Atentos. La palabra de Dios nos va trazando el orden de los sucesos. Y tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que observar la realidad. Pero sin entrar en el terreno de las especulaciones ni afirmaciones, porque puede desviarnos del camino y del propósito que de hecho ha sucedido en el pasado, cuando se afirmaban ciertas cosas que después no eran verdad o no se asociaban con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, estar atentos a la palabra, observar la realidad, pero no especular y no afirmar cosas que la palabra de Dios no dice. Recuerden que al principio decía, yo quiero decirles lo que la palabra de Dios dice, qué va a suceder, no cómo ni cuándo. La tercera pregunta que tenemos aquí es, ¿cuándo sucederá la segunda venida? Claro, todos quisiéramos saber el día de la segunda venida. Los discípulos tenían esa inquietud, ese deseo de saber. Pero ¿sabe qué le responde Jesús? Mateo 24, 36. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos,
Solo mi Padre lo sabe. Nadie lo sabe. Solo mi Padre lo sabe. ¿Cuándo sucederá la segunda venida? Nadie lo sabe. Pero agrega Jesús en el mismo capítulo 24, versículos 42 de Mateo: por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. No saben, deben estar atentos, expectantes. En un tercer pasaje que tenemos en texto, en el mismo capítulo 24, versículo 44, dice el Señor: por tanto, ustedes estén preparados, estén atentos, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. ¿Cuándo sucederá la segunda venida? Nadie lo sabe. Pero dice Jesús: estén atentos y estén preparados, porque va a suceder. Pero va a suceder a la hora que menos lo esperan. Cuarta pregunta: ¿qué señales habrá de su venida? Y este es un tema que inquietaba el corazón de los discípulos y le preguntan al Señor. Dice Mateo 24, 3 y 4, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús le respondió: cuídense que nadie los engañe. Cuídense que nadie los engañe. Esa fue la respuesta. Pero agregó algunas cosas que aparecen en este gran capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que yo les sugiero que ustedes lo lean detenidamente. Pero allí aparecen 4 tipos de señales respecto a los últimos tiempos según Jesús. En primer lugar, habrían de sucederse señales religiosas. Versículos 4, 5, 11, 23 y 24 habla de engaño, falsedad, hombres con poderes milagrosos que se autoproclamarían enviados de Dios. Confusión religiosa, engaño, mucha mentira. Y en el último tiempo estamos nosotros comprobando el gran engaño, la mentira, aquellas cosas que se practican y se dicen en nombre de Dios, pero que contradicen las mismas escrituras. Cuidado, porque el engaño, aún dijo Jesús y advirtió, podrán ser aún engañados los que son elegidos. Serán confundidos y arrastrados por el error. Cuidado con esto. Señales religiosas. El hombre de este último tiempo se ha volcado a la religiosidad. Pero la religiosidad, según el hombre, no tiene nada que ver con la vida de Jesús, con las enseñanzas de Jesús y con la fe que se deposita en Jesús y con la experiencia que vive cada creyente que no solamente sabe acerca de Jesús, sino que le ha recibido en su corazón, le ha recibido en su vida y ha experimentado el poder transformador del Señor en ellos. Pero también habrá otro tipo de señales. En segundo lugar, habrán también señales políticas. Y habla, entre otras cosas, de guerras, atiendan esto, rumores de guerras y conflictos internacionales. Nación contra nación, conflictos internacionales. ¿Guerras? ¿Las hubo siempre, decimos? Por supuesto que sí. ¿Rumores de guerra? Bueno, miren, hace tiempo que no se desata una lucha armada en el mundo, más allá de las cosas esporádicas que se generan especialmente en el Oriente Medio. Pero no hay una guerra como la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Hoy la guerra se hace de otra manera.
Hay una guerra invisible, latente, que no nos permite a nosotros conocerla ni vivirla a esa guerra. Pero está. Estos conflictos internacionales a veces son declarados y otras veces no, pero la guerra está. Y cuando habla de rumores de guerra, es decir, se hablará de esto. Hoy, ¿quién habla de esto? Bueno, escuchen los medios, que nos dicen ciertas cosas, que se rumorea acerca de los poderes políticos mundiales. Ahora no hay certeza. Y hay una guerra invisible que tal vez, permítanme esta especulación, tal vez no se desate en primera instancia a través de los métodos tradicionales de la guerra armada. Estemos atentos a esto, porque se utilizarán otras armas para declarar y desatar esta guerra. En tercer lugar, habla también de señales sociales. Jesús sabe qué dijo. Miren, en el mundo van a venir pestes, van a venir epidemias y van a venir lo que hoy conocemos y vivimos, una pandemia, una peste globalizada, una peste universal. Seguidamente a esto Jesús dice, y habrá también hambres. Habrá mucha hambruna. ¿Sabe qué puede desatar una pandemia, una enfermedad, una peste? Todo lo que genera la pérdida de vida, la pérdida de trabajo. Pérdida de trabajo es pérdida de ingresos es pobreza, pobreza extrema, hambre. Y no en sectores que siempre estuvieron en la humanidad, en los países subdesarrollados, sino que el hambre vendrá y se instalará en muchos lugares de una forma inesperada. Jesús está hablando de estas cosas que habría de suceder. Y el cuarto tipo de señales, la cuarta señal que aparece aquí, son las señales físicas, aquellas que tienen que ver con la naturaleza, con el desorden que se ha provocado en la naturaleza, con los denominados fenómenos climáticos, el desorden, la ruptura de la armonía de la naturaleza. ¿Resultado de qué? Del hombre, del obrar del hombre. El hombre es el que produjo esta ruptura en la armonía de la naturaleza y hoy todos padecemos sus consecuencias. Y Jesús dijo, ¿cómo se va a manifestar esto? A través de terremotos, a través de maremotos, el mar embravecido. Habrá, dice Jesús, aclara también en Lucas 21, 25, 26, habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. ¿Asocian con algún evento que nos conmocionó? Cumplimiento de la promesa de Jesús. ¿Todo el cumplimiento? No lo sé. Sé que esto ha ido en aumento y seguirá irremediablemente en aumento. Quinta pregunta. ¿Cuál es su propósito al volver? ¿Para qué quiere regresar Jesús? Jesús lo dice. Mateo 25, 31 y 32. Escuchen esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas
ante Él. ¿Cuál es el propósito de Jesús al volver? Vuelve para reinar. Ya no más el Cristo sufriente, muriendo injustamente en la cruz por nosotros, sino el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, que en un momento decide, por orden del Padre, venir a este mundo para establecer un reino de paz y justicia, cual nunca conoció la humanidad. Y dice Jesús, y todas las naciones serán reunidas ante mí. Yo voy a reinar. Y la Biblia habla de un tiempo de absoluta armonía, de paz, de justicia, de ausencia de los grandes males que han afectado tanto a la humanidad. No es ni más ni menos, en otras palabras, que ese anhelado mundo mejor del cual siempre el hombre ha hablado y el cual el hombre de una manera o de otra ha tratado de construir, pero ha fracasado siempre, se ha frustrado siempre. El hombre no podrá construir un reino sobre la humanidad de paz, de justicia, de igualdad y de armonía. Eso lo va a hacer Jesús. Ese es el propósito. Aquel reino que perdió el primer hombre por su pecado, es ese reino que Jesús, porque venció el pecado, la muerte y el que tenía el dominio sobre la muerte, ese Jesús victorioso será aquel que definitivamente va a reinar sobre toda la humanidad. Y eso genera entonces la esperanza. Cristo viene pronto y viene a reinar. Un viejo himno que siempre nos ha conmovido. El Rey ya viene. El Rey ya viene. ¿Qué significa entonces todo esto? Significa que habrá de cumplirse la promesa de Jesús. Y Jesús dice al final del último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, he aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Fíjense qué mensaje contiene las últimas palabras de Jesús en la revelación bíblica. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Entonces, cuando repasamos esta enseñanza de Jesús respecto a su segunda venida, no estamos entrando en ninguna fantasía ni ninguna cosa que tiene que ver con la imaginación de nuestras mentes, sino que estamos leyendo en la Biblia lo que Jesús dijo. O sea, si nosotros creemos en Jesús, creemos en su palabra. Y si en su palabra Él ha prometido volver, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Pero tengo tal vez la pregunta más importante para cerrar. Y es esta. ¿Qué significa la promesa del regreso de Jesucristo para tu vida? ¿Qué representa? ¿Qué te provoca saber que Jesús va a venir? Si no has creído en Jesús, te puede provocar temor. Si nunca habías oído esta palabra, te puede provocar una inquietud y un interés por saber. Y está bien que así sea. Pero si sos un creyente que conoces esta palabra, ¿estás preparado? ¿Estás atento a los sucesos? ¿Recordás esa palabra que tenés en tu corazón? ¿Te has puesto a pensar en este tiempo que Jesús pronto viene? Y entonces, si es así,
¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás esperando a Jesús? ¿Estás preparado? ¿Estás llevando una vida acorde a esta promesa? Porque podría ser hoy que Él regrese. Y si Él regresa hoy, ¿cómo te encuentra? ¿Cómo te encuentra? Dios quiera que te encuentre con esa expectativa y esa renovada esperanza que te hace que cada día estés en viva comunión con Él, que estés en viva comunión con tus hermanos en la fe, que tengas tus manos en el arado sirviendo al Señor y fundamentalmente con un alto compromiso de ser un mensajero de esta esperanza. Que Dios te bendiga en este propósito. Cristo pronto viene y decimos juntos, amén, Señor Jesús. Ven pronto. Sí, Señor Jesús. Ven pronto. Amén.